Buenas tardes. Bueno, estamos hoy en las fiestas de los Reyes Magos. Al menos aquí en España, y creo que en muchas partes del mundo, ¿verdad? Aunque ahora han puesto de moda, bueno, ya llevan años, a un señor gordito, vestido de rojo, con un capuchino, con una capucheta roja y blanca, con barba. Le llaman Papá Noel. Yo quiero decirles en esta tarde, bueno, que este señor gordito con barba no tiene nada que ver con las Navidades. O sea, ni por asomo de nada tiene que ver con las Navidades. Es una manera de querer quitar lo que es y poner, sustituir lo que es por lo que no es. Y con mucho pesar, pues yo creo que este señor gordito acabará tomando la posesión en toda la tierra y los magos de Oriente quedarán eliminados. El diablo no quiere saber nada de nada que hable de Dios. Y lo está quitando todo. Y poco a poco lo anulará todo. Y él tomará el timón en este planeta por un corto tiempo, pero lo tomará. Así que quiero hablarles en esta tarde de estos reyes, estos magos, astrólogos y astrónomos. Quiero que vayan al Evangelio de San Mateo, en el capítulo 2. A partir del versículo 1. Dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y dice así: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí, la estrella que había visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que, llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa,
vieron al niño con su madre María y postrándose los magos lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otros caminos. Nos dejamos aquí. Me ha parecido estar a 200.000. Bien. Los tres reyes magos, que no eran tres, habla de magos, pero no habla de cantidades, ¿verdad? Habla de tres regalos, pero no habla de tres personas. Habla de unos magos del Oriente. Y no dice ni Melchor, ni Gaspar, ni va a saltar, ni saltó, ni se cayó, ni nada de eso. Tres reyes magos. Tres magos del Oriente, astrólogos en aquel tiempo. Y fueron a adorar a Jesús cuando nació, el niño de Belén. Y estos personajes le llevaron oro, incienso y mirra. ¡Qué juguetes, eh! Hoy han pasado más de 2000 años y se sigue celebrando esta tradición. A los niños, pues en este día celebrado, ¿verdad? Hemos celebrado el día del nacimiento, en Navidad, y ahora se celebra el día de aquellos reyes magos que fueron del Oriente, fueron a Belén. Belén de Judea, buscando al Mesías. ¿Y cómo sabían ellos cuándo tenían que ir? ¿Cómo sabían estos personajes magos que tenían que llevarle? ¿Cómo fue que estos magos, estos astrólogos, supieron que esa estrella en el cielo llevaba un significado profético al verla repentinamente y ellos ya sabían que esa estrella iba a guiarles? ¿Cómo sabían? Uno de los pequeños hechos conocidos es que estos magos salieron porque ellos habían reconocido que la estrella llevaba implicaciones proféticas, mesiánicas. ¿Y cómo lo sabían esta gente? Ellos sabían que había de nacer en Belén de Judea, que vendría el rey, vendría el Mesías, mientras que el pueblo de Dios no sabía. Y ellos, que eran personas no judías, eran gentiles, eran de Persia de por ahí eran. Ellos sabían. Los de fuera saben y los de dentro no saben. Entendemos en el tiempo de Daniel, 600 años antes de que viniera el Mesías. Ahí vemos, Daniel escribe en su diario, en su palabra, y estos hombres astrólogos escudriñaban la palabra, escudriñaban lo que había, el mensaje que Daniel había dejado. Daniel capítulo 9, versículos 24 y 25.
70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la maldad, la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Daniel estaba hablando de una serie de profecías tan grandes que estos astrólogos, que eran magos, eran hechiceros, eran profetas, eran astrónomos que buscaban las estrellas, las lunas, estaban metidos en todos estos fregados y sabían de la historia pasada y tiraron de los libros de los magos anteriores a ellos y tiraron 500, 600 años anteriores a ellos y encontraron a uno de entre los magos que había salvado a todos los magos que estaban con el rey Nabucodonosor. Era un mago para ellos, para los reyes magos era un mago especial, porque gracias a él no murieron todos los magos que estaban sirviendo al rey Nabucodonosor. ¿Quién era ese mago que sobresalía de todos? Daniel. Y no era un mago, era un siervo de Dios, que tenía conexión directa con el Señor y el Señor le hablaba. Y aquel rey Nabucodonosor tenía un sueño que no podía descifrar y tenía problemas con el sueño y llama a todos sus magos, astrólogos, todos los que tenía en la corte y les dice: descífreme el sueño. Y no había ni siquiera uno. Y dice: mátenlos a todos, porque estos ni son magos ni son nada, no saben descifrarme mi sueño, que los maten. Y Daniel, que estaba también metido, porque el rey, acordaros que se había quedado con Daniel, con Sadrach, Mesach y Abed-Negó, se había quedado con estos 4 jóvenes israelitas, también estaban en el cazo y ellos iban a morir también. Y Daniel dice: deme un día más para que yo consulte a mi Dios y me descifre su sueño. Y permite a Nabucodonosor un día más. Y Jehová de los ejércitos, el Señor, le revela el sueño a Daniel, y Daniel se lo descifra al rey Nabucodonosor, y por ese mago Daniel, entre comillas, fue salvado todos los que habían en la corte del rey, incluyéndole a él y a sus 3 amigos. Y aquellos astrólogos 600 años más tarde estaban desempeñando las mismas funciones y echaban mano a ver para saber del pasado, y leían que había un joven llamado Daniel, que el rey le había cambiado el nombre y le había puesto Belsasar. Y este Daniel en sus notas había escrito profecías. Y estos magos se escudriñaban y sabían que las profecías de aquel super mago que había dejado escritas apuntaban a la venida del Mesías, de su Dios, del Dios que salvó a todos aquellos magos. Por eso aquellos astrólogos tomaron y fueron muchos días de viaje en camello hasta llegar a Belén de Judea, siguiendo la dirección de una estrella. Aquellos hombres persas, que ni siquiera eran judíos, sabían que el rey iba a nacer en Belén de Judea. ¿Cómo supieron aquellos magos que la estrella de ellos, que ellos habían visto en el cielo, era tan especial que ellos
saldrían a un viaje muy largo en aquellos camellos para ir a darles algunos regalos al rey que habría de venir. ¿Quién les dijo a ellos acerca de un rey? Además, estos hombres ni siquiera eran ni judíos, eran adoradores paganos de Zoroaster, dioses paganos. ¿Qué tenían que ver con el verdadero auténtico Dios? Pero escudriñaban y habían leído y creían que aquel joven y aquellos 4 jóvenes, había un Dios que era para ellos el Dios más poderoso en aquel tiempo. Y si habían escrito allí algo, aquello tenía que ser. Las fechas indicaban que era el momento. Y emprenden el viaje. Cogen los camellos, cogen las vestiduras, cogen todo. Incluso toman los regalos para llevarle al Mesías. Regalos que ya sabían ellos de antemano que tenían que llevarle, porque leían las escrituras de Daniel. Y sabían que tenían que llevarle. No fue un regalo al azar. No fue un regalo al azar. ¿Cómo podían saber ellos acerca del nacimiento del Mesías judío? Ya había sido profetizado durante tantos años. Ellos sabían. El pueblo de Israel no reconocieron al Hijo de Dios, al Rey. Jesús lo dijo, ¿verdad? Jesús lo dijo. Lucas capítulo 19, versículo 44. Vamos a leerlo. Y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conocisteis el tiempo de tu visitación. Vino el Rey de Reyes, vino el Mesías al mundo, y el mismo pueblo no supieron reconocer lo que era él. Sin embargo, unos hombres astrólogos de Persia, que no tenían nada que ver, que adoraban a otros dioses, pero ellos escudriñaban la palabra y veían allí en lo que había escrito aquel joven, y sabían que aquel Dios era sobre todos los dioses, y cuando estaba escrito algo pasaría, y apunta todo hacia esa fecha que estaban ellos, y deciden ir para ver ese Dios que descifró el sueño del rey Nabucodonosor. Y Jesús tenía todo el derecho de esperar que las personas le reconocieran cuando Él apareciera, porque Él había dado a conocer, se había dado a conocer 600 años antes de su nacimiento por medio del profeta Daniel. Pero no supieron reconocerlo. Mientras que otros que no tienen nada que ver escudriñan y lo sacan. El hecho de que Daniel era un dignatario del gobierno real de Babilonia, porque estaba metido allí Daniel. ¿Os acordáis que dimos una predicación hace poquito? ¿Cuántas veces estos jóvenes eran mayores que los demás? 10 veces. Eran 10 veces más listos que todos los demás. Y Daniel estaba allí. Los principales funcionarios del gobierno, los altos líderes que estaban con el rey Nabucodonosor religioso, tenían
acceso a tomar aquellos libros que estaban guardados ahí en la biblioteca del rey. Y Daniel era uno de ellos y los escribía y guardaba también allí sus libros. No había imprenta en aquellos entonces. Y aquellos magos eran magos eruditos. Y por lo tanto tenían acceso a entrar a leer las escrituras y entre ellas las de Daniel. Además, los magos eran un grupo pagano de Medo-Persia. Eran de una orden religiosa llamada Zoroaster. No tenían nada que ver con el Señor, pero Dios usa hasta las piedras. Los reyes magos eran unos antiguos intérpretes de sueños. Eran astrólogos y predecían mensualmente lo que iba a suceder en las nubes, en las estrellas, en la luna. Predecían lo que iba a suceder y eran encantadores, encantaban, eran brujos y eran magos. O sea, eran todo lo que el Señor nuestro no quiere que seamos. Fijaos todo lo que eran, lo que Dios no quiere que seamos. Y sin embargo Dios los usa para que ellos descifran que viene el rey y van. Al estudiar el plan para producir al anticristo con el nuevo orden mundial que se está preparando, esto no lo iba a decir de alguna manera si hubiera venido algunas personas, pero como estoy aquí en mi salsa, estamos aquí grabando. Ya te dije yo que me siento más suelto. El nuevo orden mundial, hemos comprendido la terrible importancia del zoroastrianismo. Zoroastrianismo. Hemos hablado de este Dios falso, ¿verdad? Un satanista de magia negra, en el 1999, dijo que entenderíamos mejor el zoroastrianismo si comprendiéramos completamente sobre el anticristo que ha de venir. Además, este hombre satánico afirmó que el anticristo va a tener su propia Biblia. Y ya la hay, ya está. Es un libro escrito por Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche, si alguien lo quiere decir, luego se lo doy cuando acabemos. Y se titula Así dijo Zaratustra. Este libro está a la venta. Este libro está a la venta. Y proviene del Dios que seguían aquellos magos del Oriente Medio, que fueron a adorar al Mesías. Brujería, encantamientos, astrologías y todo lo que comprende toda esta historia, eso lo tenían aquellos magos. Y el fundador de este grupo místico de practicantes de magia negra se llamaba Zarathustra. Y este hombre es pintado en diferentes formas. Muchos ocultistas creen que el anticristo será la reencarnación de este hombre.
Así que tú y yo podemos ver la importancia de que los Reyes Magos vinieran a ver a Jesucristo, al Mesías, a Belén de Judea, siguiendo una estrella de Belén, siendo estos los seguidores paganos de Zaratustra. Pero Dios de los malos saca bueno. Recordemos que la Biblia nos enseña que Dios manda aún a los ejércitos demoníacos a que muchas veces el Señor usa espíritus malignos para cumplir sus profecías. Y esta fue una de ellas. Vamos a ver otra. Apocalipsis, capítulo 16, versículos 13 y 14. Dice así. ¿Lo tienes? Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Dios usa de todo. Espíritus demoníacos, espíritus malos. Me viene a la memoria ahora cuando habla el apóstol San Pablo y le dice al Señor, dice, porque el Señor me ha enviado un mensajero de Satanás para que me abofetee. Creo que es así, ¿no? No sé si dice abofetee. ¿Sí? ¿Y por qué? Que dice el Señor, bástate en mi gracia. Claro que te lo he mandado yo y es malo, pero para buscar bien. Dios es el que lleva el control de todas las cosas. Creemos muy probablemente que Dios usara a estos paganos reyes magos, los usara Dios para reconocer los tiempos proféticos que habían de venir, puesto que su pueblo escogido no se enteraban. Aún creo que en el libro de Malaquías es un libro en lo que habla algo. Oh Belén Efrata, ¿verdad? Débil, pueblo débil entre las naciones, pequeño, pero de ti nacerá. Pero parecía que no se enteraban el pueblo de Dios. Y aquellos fariseos falsos, sepulcros blanqueados le llamó el Señor, limpios por fuera y podridos por dentro. Tomaban lo que querían tomar, lo que les interesaba, pero la verdad de la verdad no querían saberla. Y no se enteraban de la llegada del Mesías. Y Dios utiliza a aquellos magos medopersas que adoraban a otros dioses. Vamos a ver a aquellos reyes magos del reino babilónico. Llegaron al punto donde ellos creyeron por completo en el programa para la venida del Cristo Jesús. Creyeron por completo que venía el Mesías, que venía el Rey, el Dios de aquel Belsasar de hace 600 años que hemos entrado en la biblioteca y ahora lo estamos mirando y nos cuadra todo. Vamos a ir. Y cogen y emprenden la marcha aquellos hombres del Oriente Medio. El rey Nabucodonosor llamó a los magos hombres sabios, porque ellos lo habían convencido de que podían darle la mejor sugerencia y podían participar.
y podían explicar cualquier tipo de sueño. Por eso Nabucodonosor les llamaba hombres sabios. Sin embargo, hoy, en el siglo XXI, los cristianos no les llamamos hombres sabios. Les llamamos brujos, videntes, pitonisos, hechiceros. Y estas cosas son aborrecibles delante de los ojos de Jehová. Pero eso era en aquel tiempo. Pero no eran adoradores de nuestro Dios. Pero estaban allí, en la corte del rey Nabucodonosor, para aconsejarle. Siempre que cualquier rey pagano de aquel entonces triunfaba sobre otra nación, el rey Nabucodonosor le tomaría a los mejores hombres jóvenes, como hizo con Daniel, Mesach y Abednego, como aquellos 4 jóvenes, y a sus mejores magos, y se los quedó. Lo vemos en la Biblia, en la corte del rey babilónico, ¿verdad? De hecho, aquellos magos tenían a Daniel como si fuera uno más, y lo tenían en alta estima porque había salvado de alguna manera su Dios, nuestro Dios, que no les cortaran el cuello a todos. Había salvado la vida de los magos en los días de Daniel. Ya recordamos la historia, ¿verdad? El rey Nabucodonosor tuvo un sueño horripilante, enviado de parte de Dios aquel sueño. Un sueño en el cual él no podía recordar los detalles y mucho menos el significado de aquel sueño. Y el rey congrega a todos sus magos, incluye a Daniel, y demandó que le dijeran qué había sido aquel sueño y cuál era su significado, amenazando a todos los magos con la muerte de cada uno de ellos si no le decían qué significaba aquel sueño. Mientras los soldados del rey empezaban a rodear a los magos para matarle, Daniel pidió que se le concediera un día más de prórroga. Y esa noche, después de haber orado Daniel, haber orado intensamente al Señor, y sus 3 amigos, Ananías, Misael y Azarías, para que Dios les revelara el sueño a Daniel, y Dios lo hizo, y el rey Nabucodonosor perdonó la vida de Daniel, de sus amigos y de todos los magos que habían allí. Daniel capítulo 2, versículo del 1 al 19, no lo busquen, por favor, apúntenlo si quieren. Y por eso los reyes magos, los reyes del tiempo de Cristo, miraron, escudriñaron y sabían lo que había, quién era el Dios de Daniel. A partir de ese momento en adelante, los magos respetaban a Daniel y al Dios de Daniel, quien había dado unas señales tan maravillosas. Ellos no llegaron a creer en Dios como el único Dios del universo, creían que había más dioses, claro está, pero sí que creyeron que Él era el Dios más poderoso de todos en aquel tiempo y de aquellas edades, pero siguieron siendo politeístas. Ellos sabían de todos los méritos de Daniel, claro que lo sabían, indudablemente tenían copias del libro de Daniel, aquellos magos allí, y sabían de los profetas, de la profecía de Daniel, capítulo 9, del 24 al 27, al tiempo de la aparición de la estrella que estaba ahí, y ellos sabían que estaban dentro del tiempo de vida de esa profecía que iba a ocurrir ya. Y cuando ellos vieron la estrella, la reconocieron. Su conocimiento de esta estrella destacaba y era precisa la profecía. Además de la iniciativa, sin olvidar nunca, del Espíritu Santo que les hablaba también a aquellos hombres. Les motivaba a emprender ese viaje tan largo hacia Israel, con el fin de dar homenaje al Mesías judaico que iba a nacer en Belén de Judea. Así que ahora llegamos a un punto donde Dios había predicho
maravillosamente a Daniel el día exacto en el cual el Mesías se iba a presentar a sí mismo como rey. Daniel lo había profetizado. El día que iba a nacer. Y ahora ustedes me van a decir, ¿cómo puede David? Estaba profetizado el día y cuándo iba a venir el Mesías. ¡Sí! Estaba profetizado. Pero esto solo lo podían descifrar personas matemáticas, personas astrólogos, personas que estaban en la ciencia, que estaban metidos en aquel tiempo y descifraban. Donde yo no les quiero ahora invadir en todos estos estudios matemáticos. El año de Julio solar y multiplicando 476 años por 1.128 obtendremos 3 días y le restamos 3 de nuestra figura y llegamos a los 173.880 días y si seguimos llegamos al rey Artajerjes en el 445 antes de Cristo y seguimos las matemáticas y llegaron a saber exactamente el día que iba a venir el Mesías a Belén de Judea. Astrólogos de Medo-Persia que no creían en Dios, en nuestro Dios, que tenían un Dios satánico y Dios, el Espíritu Santo, lo toma y lo utiliza para que vayan a hacer la presentación del auténtico Dios, porque el pueblo auténtico de Dios no se enteraba ni cuándo era, ni quién era, ni dónde había de venir. Es más, el rey que había implantado allí en aquel tiempo no era ni siquiera un rey judío. Para colmo, no era ni judío. ¿Saben ustedes de quién hablo? El rey Herodes. Ni siquiera era judío. Ahora llegamos a este punto. Dios había predicho de alguna manera maravillosa por medio de Daniel el día exacto en el que el Mesías iba a presentarse en la tierra como rey. Y aquellos instruidos reyes magos sabían de la profecía de Daniel y de su reputación, de lo que había vivido en aquel tiempo, 600 años atrás, pero los libros estaba todo escrito, de que era digno de confianza en esos asuntos este joven. Y ellos, los magos, sabían de la historia registrada en aquel libro de Daniel, donde sus propios hermanos habían sido y habían también estado interpretando el sueño del rey. Allí al lado de Daniel, gente que creían en el Dios que creían los magos, otros magos que estaban al lado de Daniel y de los 3 siervos de Dios. Y eso estaba escrito y reflejado. Por lo tanto, aquellos astrólogos sabían que tenía que suceder algo. El Dios de Daniel lo había revelado en este profeta judío Daniel y había usado esta información para salvar las vidas de aquellos magos. Para los zoroastrianos, Daniel fue un individuo fenomenal, a quien ellos habían respetado grandemente, y en cada generación de los magos, desde Daniel hacia adelante, recordaban a aquel joven. Por lo tanto, justo antes del nacimiento de Jesús, ellos debieron haber estado anticipando aquellas cosas que iban a venir, porque ellos sabían que estaban viviendo algo especial en aquel tiempo. Dentro del tiempo de la vida, aproximadamente 30 a 40 años de la consumación del periodo del tiempo especificado, ellos sabían que si alguien se iba a revelar a sí mismo como el Mesías, era el Hijo del Dios grande, aquel Dios poderoso que 600 años antes había hablado por boca de Daniel. Es por eso que los reyes, los magos, estaban buscando señales y el Espíritu Santo no pensaba dejarles nada a la casualidad a estos magos. El Espíritu Santo estaba actuando y estaba induciendo la mente de los magos a la anticipación y a un entendimiento apropiado para que pudieran entender de lo que ellos estaban a punto de ver en los cielos. Porque no eran judíos y no sabían, no sabían del Dios de los judíos.
Incluso los regalos que le llevaron los magos trajeron al Señor, al bebé, a Jesús le llevaron unos regalos, y esos regalos también nos habla de que fueron guiados por la profecía de Daniel. Y entendieron aquellos magos la profecía de Daniel a la perfección, con el empuje y la sabiduría también del Espíritu Santo que les hizo entender. Y sabían lo que iba a suceder. Y deciden de llevarle oro, incienso y mirra con M. ¿Y por qué? ¿Por qué no le han llevado un juguete? Un caballito, un carrito, un sonajero hecho de unas bellotas, qué sé yo, huecas. Oro, incienso y mirra. Hasta ahí llegaron los astrólogos magos a descifrar la venida del rey. ¿Por qué venía a la tierra? ¿Para qué? Implicaciones religiosas, proféticas del nacimiento, que ahí estaban también en Daniel, guiados por el Espíritu de Dios, y la muerte de Jesús. Estimulados por la profecía de Daniel, lo entendieron completamente y sabían los regalos que tenían que llevarle al bebé. Oro, incienso y mirra con él. Daniel, capítulo 9, versículo 25, diría que el Mesías venidero debía ser un príncipe. Y aquellos magos astrólogos entendían lo que Daniel había dicho 600 años antes. Y como eran magos, tenían la entrada a acceder donde el rey, a la biblioteca, y miraban a aquel Dios que hace 600 años se manifestó y salvó a todos los magos. A ver el Dios de este joven, ¿quién era? Y tiran del libro. Y ven ahí, el Mesías venidero debía ser un príncipe, realeza de un rey. Por lo tanto, ellos ven el regalo perfecto para un rey. ¿Cuál es el regalo perfecto para un rey, el más valeroso? El oro. Toman y le llevan oro, lo más perfecto, lo que tiene más valor en este planeta Tierra. En otro planeta no sé si habrá algún mineral más grande, pero aquí en la Tierra es el oro, y toman oro para llevarle al bebé, porque era el hijo del rey, era el mismo rey, el verbo hecho carne, y ellos lo sabían, aunque el pueblo de Dios no lo sabía. Ellos sí, y llevan oro. Punto 2. Incienso. Dios determina en la Biblia, Éxodo capítulo 30, versículo del 34 al 36. El incienso debía de estar preparado con el propósito de purificar algún sacrificio. El incienso tenía el símbolo de purificación. Y el Cristo iba a hacer un sacrificio en la cruz del Calvario por ti y por mí. Y el incienso, símbolo de un sacrificio, olor fragante delante del Padre. Y aquellos magos sabían que iba a haber un sacrificio en aquel príncipe y rey que le llevaban el oro. Y dijeron, habrá un sacrificio después del rey, con el rey, sacrificio, incienso para que llegue delante de Dios, sacerdocio. Jesucristo fue muerto en el Calvario como el perfecto sacrificio que sería aceptado por Dios, para quitar los pecados de todos aquellos que queramos aceptarlos. ¿Revela la profecía de Daniel este aspecto de sacrificio?
Sí, hombre, claro que lo revela. Daniel lo dejó escrito, por eso los magos le llevan. En el capítulo 9, versículo 26, allí Dios reveló que el Mesías sería cortado, sería sacrificialmente asesinado, sería muerto. Y aquellos reyes dicen incienso, olor fragante, por un sacrificio al Dios vivo, porque él era el príncipe. Sabéis que el príncipe no es el rey. Luego el príncipe se hace rey. Aquí tenemos rey, tenemos príncipe, ¿verdad? El príncipe es el hijo de Juan Carlos. Se llama Felipe. Así que de manera que muy interesante, el incienso fue también usado por los sacerdotes durante el servicio regular en el templo. Por lo tanto, este regalo del incienso también pudiera señalar a Jesucristo como el último sumo sacerdote. También podría ser. Incienso. Y por último, un tercer regalo que le dieron a aquel bebé fue la mirra. Aquellos reyes, astrólogos, magos, sabían lo que le iba a suceder. Mientras que el pueblo de Dios no se enteraba, aquellos que venían de cientos de kilómetros sabían. Y llevan los símbolos diciendo lo que iba a suceder. Los judíos usaban la mirra, ¿saben ustedes para qué? Era una planta muy amarga. La mirra es una planta que amarga. Yo no la he probado nunca, pero lo he leído. La usaban para embalsamar los cuerpos. Para preparar los cuerpos antes del entierro usaban la mirra. Y también podemos añadirle, la usaban para embalsamar los cuerpos que están anunciando de la muerte del Cristo. Y al ser una hierba amarga, también nos habla del trago amargo que Cristo tenía que pasar. ¡Mirra! ¡Qué regalo le hicieron al rey! Recién nacido le estaban anunciando la crucifixión, el trago amargo y la muerte embalsamada. Qué bonito vemos los Reyes Magos, ¿eh? Así que el versículo citado anteriormente preparaba aquellos, los magos estaban preparando para traer estas clases de regalos. Interesante que de 3 regalos, 2 presencian la muerte de Jesús y la sepultura. La profecía de Daniel contenía toda la información que los magos necesitaban saber para traer estos 3 regalos. Ellos estudiaron esta profecía en toda su totalidad, la profecía de Daniel, y sabían por su profesionalidad exactamente la clase de regalo que debían llevarle al niño Jesús. Otra pregunta que les quiero hacer: ¿por qué los líderes espirituales de Israel se perdieron esta profecía cuando los reyes paganos magos no se la perdieron? ¿Por qué? Tienen que venir de fuera a limpiar tu casa. Es una expresión. Y los de dentro no sabían. Son detalles
Y uno escudriña para sacar, evidentemente, siempre es bueno. La respuesta es bastante simple. Varios cientos de años de que el Cristo naciera, los líderes judíos comenzaron a creer y a propagar dos enseñanzas que eran penosas porque eran totalmente erróneas. Una, ellos enseñaban que las Sagradas Escrituras no podían ser tomadas literalmente porque ellas no fueron totalmente inspiradas por Dios. Esto es uno de lo que pensaban los del Antiguo Testamento, muchos de los fariseos, de los que escudriñaban las Escrituras, y que contenían errores. Y en segundo lugar, ellos enseñaban que las profecías no debían de ser tomadas literalmente, sino espiritualmente. Y los libros proféticos, como fue y es el libro de Daniel, ni siquiera se enseñaba en aquel tiempo, ya que contenían muchas profecías. Y después de que varias generaciones vinieran, unas venían y otras se iban, cada una de ellas se caracterizaba por enseñar y creer en esta torpeza errónea. Y aquellos líderes espirituales en los días del Señor Jesús estaban completamente cegados, ajenos a esta profecía, y ellos no reconocían el tiempo de su visitación porque habían sido enseñados con cosas que no eran realidades. Pero Dios no se quedó ahí y dijo: si vosotros no habláis, las piedras hablarán, y hasta los burros hizo hablar. Y a unos magos que no tenían nada que ver del Oriente Medio, a esos usó para venir a anunciar la llegada de su Hijo. Por eso Jesús dijo: entre mi pueblo y los míos estuve, y los míos no me reconocieron. Aún hoy en día, en todas partes, las personas presionan a los ministerios de los tiempos del fin para que digan fechas específicas de cuándo va a ser el fin. Las personas están ansiosas en saber aquello que no podemos saber, que probablemente conseguiremos desalentarnos cuando se diga una fecha y luego pase y no pase nada, porque en la Biblia no hay nada escrito de fecha. Sin embargo, Daniel sí que daba fecha, pero de la fecha donde el Cristo tiene que venir por segunda vez, no da fecha. Sí que da un poco, así como la higuera, ¿verdad? Cuando la veáis florecer, sabéis que está pronto el próximo verano, sabéis cuando sucedan estas cosas, que la venida del Hijo del Hombre está próxima, pero no dice la fecha exacta. Debemos estar alerta y velar, ser activos para Jesucristo mientras vemos las profecías cumplirse. Ser pacientes y dejar que Dios traiga todo eso a su buen tiempo. Cristo vino una vez, pero para los cristianos va a venir otra vez. No pongamos fechas. Satanás quiere hacernos caer en esta trampa. Él sabe que las personas humanas nos desanimamos fácilmente y sabe que estamos ansiosos, el pueblo de Dios, para ser raptados y llevados al cielo. Y de esta manera, Él nos quiere poner angustiados, nos quiere poner fechas que son mentiras, hasta el punto de llevar a algunas personas a perder su fe. Ah, pero antes decían que para aquí, ahora han dicho que no sé qué, ahora han dicho que no sé en cuánto. Que va a venir ya la semana que viene, el mes que viene, ponemos fechas. Los testigos de Jehová han puesto 3 o 4 veces fecha, la han borrado, la han puesto otra, la han vuelto a borrar. Han gastado miles de dinero, de millones en hacer una casa grandiosa porque va a venir el padre Abraham y ahí se ha quedado la casa. Luego la han vendido y han auténticas burradas. El día y la hora nadie la sabe. Hasta que Jesús venga debemos vivir
triunfantemente nuestras vidas diariamente, mis hermanos. Cristo ya ha venido una vez, el niño vino, las profecías se cumplieron, el oro, el incienso y la mirra también se cumplieron, pero el Cristo tiene que volver otra vez. Y hasta que Él venga, debemos de vivir triunfantes en nuestras vidas. Debemos de vivir triunfantes en nuestras vidas. Y quiero leeros un poema. Este poema me lo recitaron a mí hace como unos, yo qué sé, por lo menos 16 años o 15 años, o no, hace muchos años, no me acuerdo. Y lo he leído y lo hice de otra manera. Recuerdo aún quién lo recitó, el pastor Walter. Felipe sabe quién es. Y Chiqui también. En mi casa estuvo comiendo. En tu casa estuvo comiendo. Yo jugué a fútbol con él, contigo también. En mi casa no estuvo. Y lo tenía grabado, lo tenía escrito y lo dejé, ya ni me acuerdo a quién, y nunca más volvió a mis manos. Y ahora lo he encontrado de otra manera parecida. Me ha parecido bien para animarnos a que Jesús va a venir otra vez. Él vino, nació, se entregó por nosotros y va a venir otra vez. Así que hasta que Jesús venga, vivamos, hermanos, de triunfo en triunfo, para que nuestras vidas diariamente estén de acuerdo a la promesa del Señor y que esto que quiero leeros, que estemos ahí metidos en ello. Y dice así: yo soy parte de la confraternidad de los que no se avergüenzan. Tengo el poder del Espíritu Santo. Nada me detendrá. He atravesado la línea. No miraré hacia atrás. No lo dejaré. No reduciré la velocidad de mi paso. Tampoco retrocederé. Ni me detendré. Mi pasado ha sido redimido. Mi presente tiene sentido. Y mi futuro está asegurado. He terminado. Y he concluido con desobedecer deliberadamente a Dios. No lo voy a hacer más esto. Voy a orar. Voy a obedecer. Voy a dejar la vida barata. No necesito más la prosperidad, ni la posición, ni promociones o popularidad. No más tengo que estar en lo correcto, en lo primero, en lo reconocido, en lo alabado, recompensado. Ahora vivo por la fe. Dependo de su presencia. Camino con la paciencia. Me levanto con la oración y trabajo por el poder. Mi vida está asegurada. Mi paso es rápido. Mi meta es el cielo. Mi sendero es estrecho. Mi camino es áspero. Mis compañeros son pocos. Mi guía es confiable. Mi misión es clara. Ya no quiero ser compadecido, ni comprometido, ni vuelto atrás, ni engañado, ni obstruido,
no me rendiré ni me callaré, ni me detendré hasta que yo permanezca, hasta que haya orado, hasta que haya pagado, hasta que haya predicado por la causa de mi Señor. Soy un discípulo de Jesús y debo seguir adelante hasta que Él venga. Y debo de dar hasta que me caiga. Y debo de predicar hasta que todos sepan. Y cuando Él venga por los suyos, mi bandera estará en alto. Y no le será difícil reconocerme que soy de los suyos. Ven pronto, Señor Jesús. Amén. Amén. Que esto que hemos leído, que lo pongamos en práctica, que lo tomemos en cuenta y que aquel niño Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros, que vino hace 2000 y algo de años y se marchó, va a volver y que nos pille preparados, expectantes con Él, porque va a venir, seguro. Y que estemos ahí preparados para cuando Él venga. No nos desanimemos ni desalentemos, sino busquémosle a Él cada momento y cada día. Así que el Señor bendiga su palabra y nada, que creo que los Reyes Magos han pasado por aquí ya. Aleluya.